Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Qué alegría estar con ustedes otra vez. Hemos estado haciendo una progresión de instrucción bastante importante. Dentro de ellas hemos hecho una parte de todo eso que es muy importante para el desenvolvimiento interno de ustedes. Y es todo lo relacionado con el despliegue de los pétalos de fuego del loto egoico o del loto crístico. Tenemos que son 3 hileras de pétalos de fuego o 3 llamas triples. Vamos a ver si ustedes me pueden recordar un poquitín esa primera hilera de llama triple de pétalos de fuego. ¿En qué etapa de la evolución se realiza? Vamos a ver quién se acuerda. Espérense un momento, ya va. ¿Y los demás no han venido a los cursos? ¿Y dónde están sus manos? ¿Tienen el libro? Sí. ¿Tienen la charla? Sí. ¿Tienen el video? Sí. Quiero que me digan qué les falta. Falta algo, porque por algo no hay respuesta, o vinieron a pasear para acá. Pero dicen que no, pero no levantan la mano. ¿Y dónde está la participación? Yo no vengo aquí a perder el tiempo. Ajá, dígame usted, el de las vacas. Vamos a ver, dígame. La primera hilera azul, dorada y rosa se desenvuelve en el plano físico en el aula de la ignorancia. Muy bien contestado. Este es un señor que ustedes no lo conocen, pero que yo lo quiero muchísimo. Él cría vacas. Y yo primero, cuando lo veo, antes de preguntarle, ante todo, por cómo está él, su salud, primero le pregunto por las vacas. ¿Cómo están tus vacas? Y entonces me dice siempre que están bien, qué está pasando con ella, si están dando leche y todo eso. Le digo, cualquier problema, ¿verdad? Me llamas y yo hablo con esas vacas para que te sigan dando buena leche. Pero me contó ahora que las vendiste, ¿qué hiciste con las vacas? Sí, ya está bien. ¿Las que te las comiste? Bueno, ahora pasé a otra etapa, ahora produzco queso. Ahora produces queso. ¿Y de dónde sacas la leche para el queso si no tienes las vacas? Compro en otros establos. Ah, compras en otros establos. Pero no me has traído ni un pedacito de tu queso para probarlo. Bueno, para probarlo y compartir contigo tu trabajo. Esa es la idea. Bien, entonces tenemos que la primera hilera de pétalos coinciden con ¿qué etapa de la evolución humana? El aula de la ignorancia. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta, que se la pueden imaginar, ¿verdad? Por consecuencia. Entonces, la segunda hilera de pétalos se abren ¿en qué etapa de la evolución del ser humano? En el aula del aprendizaje. Muy bien. Creo que hasta allí lo estudiamos bastante profundo. Entonces, ahora viene una etapa que tiene que ver mucho con ustedes, si acaso son facilitadores y son responsables, que es la final de las encarnaciones finales de esta segunda etapa de la aula
del aprendizaje. En la primera aula de la ignorancia está estimada ¿cuántas encarnaciones? 700. No es exacto, es más o menos, pero uno dice 700 y está bien. En la segunda etapa, en el aula del aprendizaje, se supone que son ¿cuántas encarnaciones aproximadamente? 70 encarnaciones. Muy bien. Cuando ya usted está terminando esas 70 encarnaciones, aproximadamente después de las 60, es posible que haya aprendido algunas cosas, algunos asuntos, y se mueva en usted un pétalo que tiene que ver ya con la tercera etapa, que ya es la última en la encarnación humana. ¿Cuál es esa aula que es la tercera aula dentro de la evolución? El aula de la sabiduría. El aula de la sabiduría. ¿Cuántas encarnaciones? 7. 7. Vamos a ver. La primera aula o el aula de la ignorancia, totalmente dentro de qué rayo se desenvuelve. Rosa. Tercer rayo rosa. Muy bien. La segunda aula del aprendizaje, ¿dentro de qué radiación, de qué rayo se maneja? Segundo rayo dorado. Y la tercera y última etapa, que viene a ser la primera, en realidad, que es el aula de la sabiduría, ¿dentro de qué rayo se desenvuelve? Bien, quiero decirles entonces que en el aula de la ignorancia, esos tres pétalos, azul, dorado y rosa, son en realidad rosa. Rosa, azul, rosa, dorado, rosa. En la segunda aula, el aula del aprendizaje, la llama triple es de segundo rayo. Entonces sería dorado, azul, dorado, 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 rosa. Y ya en la última etapa, ¿verdad? Todos esos tres pétalos, esa llama triple, se desenvuelve dentro del rayo azul. Entonces sería azul, azul, azul dorado y azul rosa. Muy bien, estamos progresando bastante bien. Para la evolución del loto egoico, estos tres rayos, azul, dorado y rosa, tienen características específicas que puede ser que ustedes las puedan decir. Una sola característica. Cada uno de esos rayos, para la evolución del loto egoico, se clasifica con una sola característica, una sola palabra. Vamos a ver entonces los tres pétalos o pétalos de fuego de el aula de la ignorancia que se desarrollan dentro de el tercer rayo. ¿Qué aspecto del tercer rayo se considera en esa etapa? ¿Cuál de los tantos aspectos del tercer rayo? ¿Amor físico? No. Amor. Amortiguado. Dime. ¿Cohesión? No. Amor. ¿Ya dijeron amor? No. Acción. ¿Ah? Acción. Acción. Porque es el rayo de la acción. Así como les hice esa pregunta, entonces en el segundo rayo, ¿qué aspecto del segundo rayo creen ustedes que se desarrolla en la segunda aula? Digamos preponderantemente, no es que los otros aspectos del segundo rayo no se muevan. Sentido común. Amor, sabiduría. Amor, sabiduría. Y en el primer rayo,
Sacrificio. ¿Ah? Sacrificio. En el primer rayo es sacrificio. Vamos a ver, ustedes lo deben haber leído en toda nuestra literatura. Cuando decimos sacrificio, ¿qué queremos decir? Levanten la mano el que crea. Vamos a ver a alguien que no haya participado. Tú. Acuérdense que a mí me tienen que contestar con un buen castellano. No quiero telegramas. Me contestan con sujeto, verbo y predicado. Así que vuélvame a elaborar su respuesta, por favor. Sacrificio quiere decir eso. No, espérate, pero tú dices sacrificio. ¿Por qué me dices sacrificio? Primero que nada, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿qué edad tienes? Yo tengo 30 años. Tú no vas a decirme 30 años. O sea, lo puedes contestar, pero es una respuesta demasiado vaga, demasiado escueta, demasiado, sí, simple. Yo no encuentro el calificativo. Respóndame bien. El aspecto del primer rayo, azul, es el sacrificio, Ajá. el cual quiere decir sagrado oficio. Sagrado oficio. ¿Y qué es sagrado oficio? Vamos a ver quién me explica. Bueno, y manitos, ¿no saben castellano? Vamos a ver, Mario. ¿Tú no eres Mario? Yo soy Juan. Juan, vamos, Juan. Es consagrar nuestra vida a una cuestión superior, ¿Y qué es una cuestión superior? la enseñanza. Solamente. Ayudar a los demás, Ajá. contactar nuestro Cristo interno, conectarnos con nuestra mónada. Bien. Entonces, muy bien, gracias. Cuando entonces estamos saliendo del aula del aprendizaje y estamos yendo hacia el aula de la sabiduría, comienzan a moverse los pétalos de sacrificio, que no es precisamente que usted agarre un látigo y se dé latigazos en la espalda, o que agarre un cilicio, como hacían en la Edad Media los místicos, a sacrificarse. No, no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver con algo que es esto. Te sacrificas por la humanidad. Pero la humanidad es mucha gente y a mí no me gusta decir ese término. ¿Por qué? Porque queda como un poco vago la humanidad. ¿Cuántos millones tenemos aquí? 60 billones de almas, no sé. Es mucho. Y entonces, ¿cómo vas a atender a 60 billones de almas? Imposible. Yo prefiero decir un poquito más pequeño el término, reducirlo un poco más y decir tu comunidad, tu ciudad. Y si te va bien, bueno, tu país. Y si te va bien, los países vecinos al tuyo, y por ahí vamos. Sacrificarte por ellos. Una manera de sacrificarse es a través de cada uno de los 7 rayos. Vamos a ver si ustedes me van a ayudar, no es tan difícil. Entonces, esa etapa, ¿por qué me van a ayudar ustedes? Porque puede ser que ustedes estén en esas etapas. Dentro de el aula del aprendizaje, ya mirando un poco hacia el aula de la sabiduría. Los pétalos no se abren en orden. Puede que se abran en orden, es lo lógico, pero se van abriendo de acuerdo a las tendencias y el camino de menor resistencia. Por ejemplo, si tu camino de menor resistencia es el amor, se te van a abrir primero los pétalos de amor. Si tu camino de menor resistencia es saber, ser filósofo, se te abren los segundos pétalos de cada uno de los Cristos de cada una de estas etapas. ¿Me van siguiendo? Sí. O sea que no todo el mundo se le abre en el orden como lo hemos explicado. Lo que pasa es que para poder impartir la instrucción, tengo que decírselos ordenado, y después que ya ustedes tengan más o menos enfocado el asunto, ya podemos jugar
de que este o el otro pétalo se le abrió, no se le abrió, si se le abrió. ¿Me están entendiendo? Sí. Y depende de los pétalos o las llamas triples que se activan, hay nombres para esos Cristos. Wow. Es precioso, es bellísimo. Yo no sé si en el libro de Casimple se los puse los nombres. Sí. ¿Están dichos? Sí. ¿Y qué pétalos? Algunos, no todos. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir es que no necesariamente ustedes tengan que estar ya en el aula de la sabiduría, que seguramente no lo están, pero pueden estar coqueteando. ¿Me entienden el término? Sí. Coqueteando con algunos pétalos de esa etapa y se les estén abriendo. ¿Por qué? Porque si ya ustedes, los que están aquí y son facilitadores o quieren ser facilitadores, es porque ya se les está asomando esa etapa. Les quiero decir que de una etapa a otra no se pasa de un trancazo, de un portazo. Es como el amanecer. ¿A qué hora amanece? Así, usted se pone con el reloj así, a las 7 y el sol sale, ¡pum! No, ¿cómo es? Gradual. Salen unos rayitos, después más rayitos, después sale la pelotita del sol. ¿Me están entendiendo? Así es cuando uno pasa de una aula a la otra. No es de repente. ¿Me van siguiendo un poquitito? Bien. Entonces, vamos a ver. Pasar a los 3 pétalos o llamas de conciencia del Cristo en el plano mental, que es el plano donde se desenvuelve la tercera hilera de pétalos, porque la primera hilera de pétalos se desenvuelve ¿en qué plano? La segunda hilera de pétalos en el plano emocional o astral, y la tercera en el mental. Muy bien. Se empieza a desarrollar sacrificio por los demás y puede ser visto, como ya se los dije, en los 7 rayos. Ustedes me perdonan, esto no es tan fácil. Expresárselos, comunicárselos e irlos conduciendo por la comprensión de todo esto. Mi propia persona se tiene que concentrar mucho, ¿verdad? Para poderlos ir guiando en la comprensión de todo esto. Ahora ustedes me van a ayudar. Supongamos que estamos terminando el aula del aprendizaje y vamos a comenzar a coquetear, como digo, con el aula de la sabiduría, que son 3 pétalos de sacrificio. Les he dicho que estos sacrificios se pueden ordenar, catalogar, definir dentro de los 7 rayos. Entonces, vamos a ver si alguien me dice de una supuesta persona que esté en esta transición de un aula a la otra, del aula del aprendizaje a la de la sabiduría, si va a ejecutar ese sacrificio dentro de las características del primer rayo azul, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ver, dime. Es una persona que ya utiliza su tiempo o todo el tiempo del que dispone para enseñar. No, espérate. ¿La enseñanza qué rayo es? Dorado. Ya te equivocaste. Te dije primer rayo. Claro que puedes rectificar. Muy bien. Retrocede al carro y regresa y vuelve a empezar. Es una persona que tiene la voluntad de utilizar su tiempo, de estar en continuo aprendizaje. ¿El aprendizaje de qué rayo es? Te volviste a equivocar, pero ¿qué fijación con el segundo rayo? Dije primer rayo. Vamos a ver, aquí hay una manito levantada. Bien, vamos a ver. Bueno, puede ser a ver, vamos. La persona que está desarrollando este primer rayo dentro de este proceso de expansión del autoegoico puede ser un militar que... Sí, muy bien, bravo, un aplauso.
Un militar que utiliza su energía ¿para qué? Completa para defender a su país. Defender su país, pero no solamente defenderlo en caso de que haya ataque, y si no hay ataque, protegerlo. ¿Qué más también puede hacer un militar? Ordenar, muy bien. ¿Qué otra función puede desempeñar una persona de primer rayo? Ser presidente. Pero ahí tienen un resbaladero, porque pueden utilizar ese primer rayo para ser un excelente presidente o un corrupto, y pierden la evolución. Es una prueba que pasan, pero no solamente presidente, pueden ser gobernadores, presidente municipal o alcalde para algunos lugares donde hay alcaldías. ¿Qué más? Diputados. ¿Y por qué se dice sacrificio? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a ver, Román Calapis. Se podría decir que las personas que están dedicadas a una labor política o de gobierno no pueden vivir para ellos. No pueden, o no deberían. O no deberían. ¿Verdad? Entonces tienes que dejar la casa, la comodidad, y dedicarte, por ejemplo, que se rompió una cloaca en tal barrio, ir a socorrer, que hubo un incendio, ir a ver qué se hace, que hubo un terremoto. Por ejemplo, nuestros presidentes, aunque los criticamos mucho, yo no los critico. Por ejemplo, cuando han venido terremotos aquí en México, sean buenos, malos o regulares, tienen que salir a ver cómo están los organismos de defensa, de auxilio, ponerse incluso hasta rescatar víctimas. Eso es sacrificio por el primer rayo. Sacrificio por el segundo rayo. ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver tú, mi vida. Espérate que te vamos a dar el micrófono. Es cuando un científico aporta... ¿La científico de qué rayo es? Ya. ¿Perdiste? ¿Qué rayo dije? Dorado. Segundo rayo dorado. Vamos a ver tú. En la defensa de Puebla. No, de Puebla, no, de Cuernavaca. Muy bien. Sí, una persona de segundo rayo, sí. Puede ser un maestro. Se sacrifica. Estoy hablando del sacrificio. Un maestro que da todo por sus alumnos, porque aprendan. Bien, aquí tenemos otra manito levantada. Bueno, dentro de este mismo ejemplo, aquellos maestros que trabajan en las comunidades indígenas. Exactamente. Aquí mismo en México, yo conozco personas o maestros que viajan hasta 6, 7 horas en caballos para ir a dar sus clases todos los días. Es un sacrificio. Bien. Pero entonces viene una etapa bien interesante, que es la que puede estársele asomando a ustedes, y aquí quería llegar. Es la siguiente. Cuando ya usted comienza a comunicar una instrucción sin percibir sueldo, porque está comunicando la instrucción, la enseñanza interna. Empieza a comunicar el Dharma. Ahora quiero preguntarles algo que ya dijimos, pero se los voy a preguntar intencionadamente. ¿Cómo se llaman los 3 pétalos o la llama triple en la etapa del aula de la sabiduría? Pétalos de sacrificio. Hay que sacrificarse. Ya. Resulta, vamos a parar esto allí, párale a tu carro. Tengo que hacer una antelación para después empatar y seguir aquí más arriba.
Nací en Caracas, aprendí metafísica de Connie Méndez, me gustó y la practicaba como cualquiera de ustedes, o no sé si como cualquiera de ustedes, a lo mejor peor que cualquiera de ustedes, pero la practicaba. Sanar, precipitar opulencia, como yo era feíto, ponerme un poquito mejor físicamente. Bueno, una cantidad de elementos. Y empecé a comunicar la enseñanza. Bien. Ahí empezó a pasar algo a nivel interno, por supuesto. Ya no solamente me beneficiaba de la enseñanza, sino que me sacrificaba por ella para dársela a los demás. Pero esto no es nada loable ni distinto, porque aquí la mayoría de ustedes también lo hace. Y en un momento mi persona lo comenzó a hacer. Pero pasó algo raro. La facilitadora nuestra desencarnó. Desencarnó de vieja, porque ya la conocimos vieja. Y bueno, ya no daba para más la encarnación, y se fue la encarnación de 82 años. Había vivido lo suficiente. Y hubo una situación. Sus alumnas, todas tenían edad. Y el único jovencito era mi persona. ¿Por qué les digo todo esto? Porque aquello de tomar la iniciativa de ir de pueblo en pueblo, cargando libros, cargando maletas, etcétera, etcétera, para llevar la instrucción. Estas señoras amigas de Connie Méndez, sus discípulas ya no daban para eso. Bueno, a mí no me importó, lo asumí. Pero pasó un fenómeno, dos fenómenos. Uno, que las alumnas de Connie se vinieron conmigo a seguir estudiando metafísica, sin tener ni grado, ni la cultura, ni nada, pero venían. Y estuvieron viniendo todas hasta que cada una de ellas fue desencarnando. Desencarnaron solas, yo no las mandé. Bien. Ahí pasó algo. Connie Méndez había dejado una instrucción. Ella me duró 10 años. Y yo estuve 10 años. Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego con metafísica 4 en 1. No existía para esa época metafísica 4 en 1, pero es lo que existe hoy en día, para que ustedes sepan los libritos de Connie Méndez, los 3 libritos. Metafísica al alcance de todo, enseñando la ley de mentalismo, después te regalo lo que se te antoje, y después el maravilloso número 7. Espérate, 10 años repitiendo lo mismo. La gente me dice, espérate Rubén, ¿dónde hay más? Por re o por fa, un tema en el cual no voy a entrar ahora. Me llegó la información de que los maestros de sabiduría que Connie me enseñó que existían, tenían libros de instrucción por donde ellos aprendían. Y paulatinamente comencé a estudiarlos, pero eso no es tan importante. Lo importante es ponerlos en práctica. Para mí no fue ningún esfuerzo agarrar esta información de la jerarquía y comenzarla a dar, a comunicar. Y por supuesto lo comunicaba con mi grupo. No faltó quien dijera que ya yo no estaba enseñando metafísica. Me criticaron, me condenaron, voces que hoy en día ya están totalmente acalladas, porque el tiempo, la calidad de esa instrucción es tan maravillosa que hoy en día prácticamente a nadie se le ocurre hablar en contra de eso. Además, sería hablar en contra de la jerarquía espiritual de Shambhala, no porque lo diga mi persona, sino porque lo que estoy comunicando proviene de las enseñanzas más ocultas de ellos.
Eso al principio no se notaba mucho, pero con el tiempo se empezó a notar. Y hoy en día se nota demasiado que una cosa fue la que Connie Méndez enseñó y otra es por donde mi persona anda con ustedes. Por supuesto, siempre teniendo la base de Connie Méndez, el estilo de Connie Méndez, y es algo que no lo puedo desechar de mí, porque es una marca como el ADN. Vale. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Se están durmiendo? No. Bueno, perfecto. Lo que hice fue tirar de la hilacha. Esto fue lo que Connie Méndez enseñó, pero dentro de lo que Connie Méndez enseñó, ella habla de Kutumi, habla del Moria, habla del Gautama. Déjame ir tirando de los hilos de ellos. Tiré y encontré maravillas. Al principio era poquito lo que tiraba y por eso no se notaba tanto la diferencia, pero hoy en día ya he tirado prácticamente por completo de todas las tiras. Y por eso me atrevo a conversar hoy. Resulta que en esa tercera aula de la sabiduría, lo que los maestros trabajan fue todo esto que descubrí tirando de las hilachas. Pero había un problema que ustedes no lo conocen, pero se los voy a decir para que sepan que el problema existe o ha existido y lo hemos saltado. Estas enseñanzas de los maestros tienen dosis muy fuertes de sánscrito, de lenguajes repetitivos, de cosas que no se entienden, y haciendo honor a mi ADN de la Connie Méndez en palabritas de a centavos y todo esto, dije, voy a cambiar esto un poquito, voy a dejar la esencia, pero lo voy a poner en palabritas de a centavo. Pero era mucho, pero disponía, primero que nada, de una gran juventud, de años que en aquel momento no lo sospechaba, pero hoy en día no hay duda de que tengo 66 años y he tenido tiempo de ir trabajando todo esto. Y hoy en día la metafísica es esto que ustedes ven, con una base muy amplia de Connie Méndez, Emmett Fox, que fue su maestro, y todo esto que ha legado la jerarquía espiritual. Cuando hablo del legado de la jerarquía espiritual, no estoy hablando exclusivamente de lo que los maestros legaron a dos movimientos en los Estados Unidos que fueron maravillosos, uno a través de Guy Ballard y otro a través de Geraldine Innocenti y Lady Miriam. Están incluidos ellos, pero eso es lo que los maestros de sabiduría dicen para esta era, pero yo me estoy remontando algo más atrás, a los libros por donde ellos estudiaron. No lo que ellos dicen, sino de lo que ellos aprendieron. Estamos hilando fino y creo que me están entendiendo un poco. Muy bien. Más o menos, y creo que no me falte nada, de los libros que ellos utilizan, aquí tengo la lista. Me perdonan que haya hecho esta chuletita. ¿Aquí se dice chuleta? Acordeón. Sí, un acordeoncito, míralo. Sí. Hay que metérselo por aquí. Pero las chicas cuando tienen vestido los cosen por debajo del irván de la falda, ¿verdad? Bien. Muy bien, dentro de eso están los Yoga Sutras de Patanjali. Curso que aquí en México no lo he dado, pero es algo estupendo por donde nuestros maestros han delineado todo, para que más o menos se enteren. Fíjense si eso es tan importante, que ahí está delineado los 8 pasos del yoga.
que reinan en el mundo entero y los 8 pasos de la meditación, que de eso sí les he hablado bastante. El Bhagavad Gita, que tampoco se los he dado, pero tenemos, hay Bhagavad Gita. ¿Me vas a ayudar un poquitito, Abraham, por favor? Porque el escenario es muy chiquitín. Bien, entonces, Yoga Sutras no tenemos. No, está agotado. Bien. No tenemos en México, pero le hice una simplificación y se editó en otros países. El Bhagavad Gita, por donde se llevan todos ellos, los maestros, donde ellos estudian, esto tiene más de 5.000 años. Cuidado que por allí las fuerzas siniestras son muy hábiles, siempre meten la cuchara para revolver. Conozco a una persona que vive diciendo, pero eso es de la era pasada, ahora las cosas son distintas. Ponte a creer. Para las iniciaciones y para pertenecer a la Hermandad Blanca hay que cumplir con los requisitos puestos en el Bhagavad Gita y en los Yoga Sutras de Patanjali. Quiero corregir algo, no es leerlo, usted no hace nada leyéndolo, es poniéndolos en práctica. Bien. Después seguimos con A los pies del maestro. Esto sí lo tenemos editado aquí en México, gracias a Abraham. A los pies del maestro, que lo escribe el maestro. ¿Quién escribe A los pies del maestro? No, señor. ¿De quién es A los pies del maestro? Del maestro Kuthumi, señores. ¿Y qué fue lo que hizo Krishnamurti? Se lo aprendió de memoria. Se lo aprendió de memoria y lo copió. Ya. Pero esa enseñanza que da el maestro Kuthumi no es de él. Fue la que él recibió de su maestro. ¿Quién era su maestro o quién es su maestro? Maitreya. Por eso, cuando se termina de transcribir A los pies del maestro, ¿a quién se lo lleva para que lo corrija? A Maitreya. No estamos hablando de tonterías. Después, la voz del silencio. ¿De dónde viene la voz del silencio? El original. Bueno, ese libro es de la... Más o menos, del libro de los preceptos de oro, que es por donde se guían los maestros para estudiar. Es un fragmento del libro de los preceptos de oro que transcribió ¿quién? Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky. Y precisamente lo encontró en uno de los monasterios del Tíbet, dentro de esos, Tashilhunpo, que te venía hablando de eso. Y luego Luz en el Sendero, que también es parte del libro de los preceptos de oro, que se lo dictó ¿quién a quién? El maestro Pablo el Veneciano. El maestro Pablo el Veneciano, a Mabel Collin. ¿Y quién se lo dio a Pablo el Veneciano? El Santo Ayolo. El maestro Hilarión. Bueno, hay que estudiar, hay que leer. Muy bien. Ya llevamos Yoga Sutras, vayan contándome. Sí. Yoga Sutras de Patanjali, Bhagavad Gita, A los pies del maestro, La voz del silencio y Luz en el sendero. Muy bien. Blavatsky, la que transcribe La voz del silencio, escribe otras obras más, dentro de ellas La doctrina secreta, que es un tratado donde ella explica el origen del cosmos, y son 6 tomos, pero la base son unas estancias, que son 7 nada más, y que también las he ido simplificando para que ustedes la puedan entender, pero también así simplifiqué. Los pies del maestro no necesité meterle mano porque está escrito simple, pero a La voz del silencio sí, que tiene mucho sánscrito y muchas voces en otros idiomas.
Luz en el Sendero, creo que tuve que meterle mano en algunos aspectos para ponérselos en palabritas de a centavo. Pero ya cuando llego a la doctrina secreta, ahí hay que meterle mano completamente, porque eso está escrito casi de una forma que no se entiende. Bien. Ella, la Blavatsky, también escribió un libro, más o menos en palabritas de centavo, pero no tanto, que se llama Ocultismo Práctico, que son las reglas de cómo debe vivir un estudiante. Pero esas reglas también están en los Yoga Sutras de Patanjali. Otras reglas en el Bhagavad Gita, en A los pies del maestro, en La voz del silencio, en Luz en el sendero. Pero de todas maneras ella hace algo extraordinario. Estoy trabajando en eso, mejor dicho, eso ya lo hice, pero no está editado y estoy trabajando para que se edite. Entonces, allí ella recomienda el Lam Rim, del cual ustedes no saben nada. El Lam Rim es un libro escrito por uno de los grandes maestros de sabiduría llamado Tsongkhapa. Tsongkhapa. En el Tíbet. Estamos hablando de la Edad Media. Es una obra que ella recomienda. No está editado por ninguna editorial. Si usted lo agarra, usted no entiende, pero ni jota, del principio ni del final, de ninguna parte. Mi persona se ha dedicado a simplificarlo, a acomodarlo dentro de lo que se pueda, sin tocar la esencia de la enseñanza. Muy bien. Jesús aprendió con todo esto. Él sabía todo esto. Y cuando habló en Galilea, las parábolas y todo esto que él instruyó, tienen la esencia de todo esto. Eso está en los evangelios. Pero por aquello de que muchos de ustedes dicen, no, yo no quiero nada con la Iglesia Católica por la Santa Inquisición, no, que los papas son unos corruptos, que los papas Borgia mataron, chingaron mujeres, no sé cuánto, yo no creo en ellos, que los curas pederastia. Hay mucha gente que se ha ido en contra de la Iglesia Católica, pero Jesús no tiene la culpa. La enseñanza de Jesús no tiene nada que ver con que sacerdotes hayan hecho esas cosas. Lo que les quiero decir que en la enseñanza de Jesús hay que también hincarle el diente, porque allí está también toda esa enseñanza. El señor Gautama también habló de toda la enseñanza. Esto es más serio, porque es que resulta que el señor Gautama es el maestro de todos los maestros de la jerarquía espiritual. O sea, lo que él enseñó es el norte y guía de toda la jerarquía. ¿Y cuál es el libro por excelencia del señor Gautama? Vamos a ver, dime. ¿El Sutra del Corazón? Exactamente. ¿Quién me lo dice en sánscrito? El Prajna Paramita Sutra, que no lo tienen editado aquí en México. Y por último, la jerarquía autoriza al maestro el tibetano de dar toda la instrucción para esta era, la que ellos conocen, y aparece en todos los libros del tibetano. Y tengo mis favoritos. Uno es tratado sobre el fuego cósmico, de este color, de este grueso. Empieza por las estancias del Xian, que es por donde mismo comienza la doctrina secreta, pero igual, ustedes lo agarran y no entienden ni jota. Bien, esto todo, no hay más libros. Aquí están todos los libros de la jerarquía. He tratado de acomodárselos en metamegalibros, escribirles interpretaciones. Vamos a ver. Yoga Sutras de Patanjali está en el libro Ocultismo Develado, un metamegalibro que aquí no se ha editado. Bhagavad Gita está en un metamegalibro que aquí tampoco se ha editado, que se llama Krishna Dharma. La voz del silencio, Luz en el sendero y A los pies del maestro están en 3 libros que se han pegado en uno solo, que se llaman Iniciaciones Mayores, que aquí no se ha editado como tal,
pero que ustedes conocen los libros sueltos, ¿verdad? Doctrina secreta, solamente las estancias del Xi'an, junto con el Lamrim, con ocultismo práctico y los Yoga Sutras de Patanjali están en el libro Ocultismo Develado. Los Evangelios de Jesús están editados aquí, en el libro llamado Jesús. El Prajna Paramita Sutra está dentro del libro Buddha Dharma, que sale dentro de un mes con el favor de Dios. Y todo lo del tibetano que mi persona ha simplificado está en el libro de K-Master, que sí lo tienen aquí. Amárrense los cinturones, que lo que viene es guapango. Les dije lo que viene es guapango. Sí. Amárrense bien los zapatos, para que puedan zapatear bien. La metafísica que mi persona expone es la de Connie Méndez, con todo esto que les acabo de decir, que en este momento está homogeneizado. O sea, ustedes van a encontrar que en la doctrina secreta meto asuntos que aprendí de Connie, meto asuntos que aprendí de Saint Germain, meto asuntos de aquí y de allá, porque coinciden. Esto es un trabajo titánico que yo no se lo he visto hacer a nadie. Pueden decir que es invento mío o de formación mía, de formación de mi persona. Y pueden decir muchas cosas de las tantas que dicen de mi persona por allí. Pero como persona libre que soy, tengo derecho a hacerlo. Son libros, todos estos, que por la edad que tienen, no tienen derecho de autor. Otros por allí han hecho versiones de estos libros y no pasa absolutamente nada. O sea que por ese lado no hay problema. Y tampoco en ejercer mi libertad de hacerlo. Y también el de, en esta línea de trabajo que llevo 50 años desde que conocí a Connie Méndez hasta el presente, la he continuado de manera ininterrumpida. Y todo lo que hay de metafísica, incluyendo de Connie Méndez, es lo que está dentro de nuestras aulas. Cuando a alguno de ustedes se les ocurre facilitar la enseñanza, lo que hay para facilitar es esto. ¿Qué tienen de bueno? Tienen toda la gloria, la felicidad, la belleza de una Connie Méndez, la frescura, y tienen también toda la seriedad, verticalidad de cómo trabaja la jerarquía, porque son los libros de ellos. Amén, que no he nombrado todos los libros de los maestros ascendidos, que mi persona ha encabezado traducción, corrección, tematización y todo eso, y el libro de oro, y el sagrado libro del Yo Soy del maestro Saint Germain. Es mucho, pero bueno, eso es lo que hay. Bien. Eso se ha organizado en programas para que ustedes ordenadamente puedan comunicarlo sin enredarse, porque es mucho. He tenido que dar una bitácora de cómo seguir todo esto. Y allí, en toda esta información, hay cosas muy simples, y se las voy a hablar ahora, para aquel que instruye. O sea, el facilitador que son ustedes, para que los pétalos de la tercera hilera se les aviven, se les activen. Son 3 pétalos de sacrificio. ¿De qué rayo? Azul. Muy bien, ténganlo presente. Bien. Y me van a perdonar
Y aquí voy a meter mi ego personal de mis 4 vehículos inferiores, con todos los defectos que yo pueda tener. Van a ir mis defectos ahora. Por eso les digo, amárrense los zapatos, que lo que viene es guapango. Les voy a meter todos mis defectos en todo esto. Ahí va lo primero. En todo esto que les hablé, de toda esta enseñanza de todos los maestros, les mencioné a Jesús. Jesús es un maestro. Todos los que han escrito estos libros son maestros. Pero Jesús hizo algo como maestro en la última cena. Él le lavó los pies a los discípulos. Esto comparado, por supuesto, con las profundidades de la doctrina secreta y de todo, y de los Yoga Sutras de Patanjali, es como una tontería. Pero de tontería no tiene nada. Amárrense los zapatos, que lo que viene es guapango. Los facilitadores, hoy en día, que trabajan junto a mi persona, no yo como facilitador, sino como amigo de ustedes, si quieren trabajar conmigo, si no hacen lo que hizo el Maestro Jesús, allí está la puerta, me haces el favor y la abres para que se vayan ya. Si no están dispuestos a lavarle los pies a sus estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a interpretar. Que ustedes no están para que los estudiantes los atiendan a ustedes, sino para que ustedes los atiendan a ellos. Y como la ley empieza por casa, en Caracas, en la casa de ustedes, en Argentina, en la casa de ustedes, y aquí en México, en la casa de ustedes, cuando ustedes terminan las actividades, lo que quepa, que no cabe más de 30 personas, o en la casa de ustedes de Caracas, o la casa aquí de CDMX, o la de Buenos Aires, y otras más por allí, no caben más de 30 personas, que se les dice o que quieren venir a comer después de las clases. El facilitador ha cocinado la comida y se la sirve con su cucharón. Eso es lavarle los pies a los estudiantes. No es arrodillarse y venirle a lavar con una poncherita de agua los pies. Es eso. Atenderlos en todo lo que se necesite. Y si van a deshora a la casa y llega la hora de almuerzo o de desayuno o la que sea, ese facilitador servirles la comida. Si ustedes no están dispuestos a cocinarle y a servirle la comida a sus estudiantes, me hacen el favor y me dicen, ocupan esto ya. Y lo que me están viendo a mí por el internet, váyanse, bórrenme de sus hojas, bórrenme de su Facebook, porque lo que viene es guapango. Se me van ya de la metafísica. No los quiero en mis grupos, porque esa es la raíz de los estafadores, los que no sirven, los que no atienden, los que no se preocupan de los familiares de sus estudiantes, los que no van a los hospitales. Entonces, lo otro es hacerlo de la Madre Teresa de Calcuta e ir a los hospitales a repartir tarjetas con enseñanza, con instrucción o libritos regalados. Ir a las cárceles, porque los facilitadores y la cabeza de esta línea discipular lo hacen. Y por supuesto, si esto se hace, esto está a 1.000 millones de kilómetros de distancia de esos facilitadores que piden prestado
Aquí ningún facilitador me va a pedir prestado. El facilitador que haya pedido prestado o que esté pidiendo prestado a sus discípulos dinero o lo que sea, me hace el favor y se va. Son unos corruptos todos. No los quiero. El facilitador que le pide una extensión de su tarjeta de crédito a un estudiante para él gastar el dinero, la pague o no pague esa tarjeta, tampoco lo quiero. Váyanse. No sé si entendiste. Hay estudiantes a los cuales el facilitador le pide una extensión de la tarjeta de crédito para gastar a diestra y siniestra. Les quiero explicar algo y que les quede clarísimo. Como American Express Corporativa. Exactamente. Esto no ha sucedido una vez. Esto ha sucedido varias veces en la historia de la metafísica, no muchas. Si los cuento, puede ser como unas 4 veces, contando que Connie Méndez lo vivió con un estudiante de ella, que le estafó, le robó los papeles de la Hermandad Saint Germain, de todo hizo barbaridades, hizo sufrir mucho a Connie Méndez, pero su final no fue feliz. Y Connie Méndez está en la gloria, y este estudiante no. La humanidad tiene un plan divino de perfección, hermoso, y han venido las razas encarnando en la tierra, llenas de esplendor, manifestando el concepto inmaculado, el plan divino de perfección, y han hecho templos con maestros donde ardía la llama, esta llama rosa del tercer rayo del amor divino se veía físicamente, la llama violeta se veía físicamente, etcétera, etcétera. Pero entre la tercera y la cuarta raza hubo un problema cósmico en que había un planeta de rezagados, gente muy atrasada, y lo tuvieron que destruir porque atrasaba la evolución de todos los demás planetas. Es lo que se llama esquemas de evolución. Y hay planetas que ocupan un espacio que, si ese planeta no avanza un paso adelante, le está retrasando la evolución a los que vienen detrás de él. Y si insisten e insisten para que ese planeta evolucione, o sea, sus habitantes progresen, y no lo hacen, los tienen que destruir. Y esos habitantes de ese planeta empiezan a vagar por el cosmos buscando un planeta que los reciba. Entre la tercera y la cuarta raza, estamos hablando de la lemuriana y la atlante, se dio ese caso. Y habían por allí unos rezagados que andaban buscando un planeta. Y las madres de la tierra, buenas, pero me perdonan la expresión, pero pendejas, pelotudas y boludas, pero vamos a decir que buenamente ofrecieron sus vientres para traer estos seres a la tierra. Cuando estos seres encarnaron, empezaron a manifestar odio, corrupción, robaban, criminalidad y una cantidad de cosas. Fue el tiempo pasando y empezaron a ocupar cargos dentro del sacerdocio. En esa época el sacerdocio se unía con la enseñanza. Los sacerdotes eran los que daban la instrucción y la sostenían. Y lo corrompieron. ¿Haciendo qué? Pidiendo prestado sin pagar, estafando, robando, tergiversando la enseñanza y no poniéndola en práctica. La mala noticia que les tengo es que mucho de eso en la cuarta raza que estaba en el Atlante se vino para México. Por favor, ¿y de dónde sacan ustedes todos los sacrificios de las pirámides? Que mataban a la gente una detrás del otro y el chorro de sangre no se paraba. Pero no se sientan tan culpables. Ellos están regados por todas partes. Pero ellos tienen conocimientos espirituales o pseudo espirituales.
y se meten en los grupos buenos, en los grupos limpios, porque la enseñanza que recibí de Connie Méndez era limpia. Connie Méndez era también la que daba, no la que pedía. Las noches que íbamos para su casa, bueno, ella era tan rica que ella misma no cocinaba, pero ella le daba a sus sirvientas las recetas para que nos prepararan la comida, para que los jueves en la noche nosotros comiéramos la comida de Connie Méndez. Connie Méndez estaba pendiente de cada cumpleaños de nosotros para darnos un regalo. Navidad, todo eso, Connie Méndez, el primer regalo era de Connie Méndez. O sea, la primera que prestaba servicio era Connie Méndez. Estoy yéndome ahora a los pétalos del sacrificio, que paré la instrucción para darles todo esta pie de página, por decirle así. Bien. Agarraron estos rezagados, varios de ellos, se empezaron a meter en organizaciones espirituales puras, y la metafísica no ha sido la excepción. Connie Méndez tuvo una estudiante que hizo barbaridades. En mi grupo, en Caracas, tuve personas que hicieron eso con las tarjetas de crédito. Le pedían tarjetas de crédito a sus estudiantes para pagar sus costos. Pedían prestados equipos de sonido y se los robaban y se quedaban con ellos. Hay personas que me están oyendo en Caracas en este momento que fueron víctimas de todo eso. Más adelante vinieron otros que pidieron sortijas con diamantes, apartamentos en Nueva York, apartamentos amoblados en Nueva York a costa de la metafísica. Más adelante, en otros países, surgieron unos cuantos. Y todavía tengo regados por algunos países por allí unos cuantos. Cuando hablo de esto y ataco a esto, por supuesto, nadie piensa en el grupo de Nueva York, porque quien dirige el grupo de Nueva York no se parece en nada a ninguna de estas cosas que estoy hablando. Nadie piensa en ningún grupo de México, porque aquí nadie está haciendo nada de esto. Pero sí piensan en algunos nombres. Pero creen que yo estoy hablando de esto por esos nombres de personas que conocen que están haciendo esto. Y salen a defenderlos. No hay defensa que valga. Esas personas se tienen que ir, están dañadas. Y vienen a dañar los grupos. Y no es que hacen un error, ni dos ni tres. Son años de estafa, años de que no le han servido un plato de sopa a ninguno de sus estudiantes. A esos no los quiero. Y si quieren redimir sus energías mal calificadas, las tienen que redimir como estudiantes, no como facilitadores. Y ahí sí los acepto, pero como estudiantes, no dirigiendo. Y si acaso puedo tener una potestad por ser el comunicador de todo esto, esa potestad la voy a ejercer ahora, y la estoy ejerciendo hace 50 años. El primer día que di la primera actividad de metafísica tenía 17 años y los voté a todos el primer día. Me vinieron 60 personas y los voté a todos. Les dije que si venían a discutir, a estar en contra, a no estar de acuerdo, a coger dinero de la donación amorosa, a escalar posiciones, que se fueran. Y tenía 17 años. Me dijeron que era muy duro, que así no iba a tener éxito como facilitador. Habían venido 60 personas. A la siguiente clase vinieron 120. Cuando vinieron 120, los voté también. Después vinieron 200.
Después nos tuvimos que ir de ese local porque llegamos a tener cada miércoles, que eran mis clases, los lunes al principio, después los miércoles, hasta 500 personas. Y a las pruebas me remito, me están oyendo Marina Pérez, me están oyendo tanta gente que ha trabajado conmigo dentro de eso. Y a la Argentina llegué votando a todo el mundo. Y cada vez venía más gente. ¿Por qué? Porque estoy votando el mal. Estoy sacando las muelas cariadas de la boca para que tengan una boca limpia. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Yo le dije que después va a unir con la clase de los pétalos. Los pétalos que ustedes están destinados a desenvolver y activar son los pétalos de sacrificio. Si ustedes no se sacrifican por sus estudiantes, no los quiero. Váyanse. O vengan como estudiantitos a recibir Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que les queda muy bien. Quiero hacer la salvedad que cuando ustedes viajan a dar instrucción y pagan con su bolsillo la gasolina del auto, pagan los pasajes, que son cosas que las hacemos un grupo de personas. Nos pagamos nuestros pasajes para ir a dar metafísica. Esos son pétalos de sacrificio. Cuando barremos el salón para que estén las clases limpias, cuando ponemos sillas, cuando sacamos de nuestro dinero para publicar los libros, son pétalos de sacrificio. Se los simplifico sencillo. Es lo que se espera de ustedes. Y no digo qué es lo que yo espero, porque eso está en los libros que yo les acabo de decir de los maestros. Y no soy yo el que lo pide. Porque además tampoco se pide. Eso lo hace el discípulo solo. Les quiero decir algo también. Esto se hace con gusto. Porque cuando uno lo hace, primero que nada, uno no lo está diciendo para presumir de ello. Esto se hace con mucho amor. Señores, los 3 pétalos de sacrificio del aula de la sabiduría son así como les he hablado hoy. Y la manera de desenvolverlos es ponerse manos a la obra dentro de esto. Esta noche, como tantas otras noches, en cuanto en 40, 45 años que tengo viniendo a México, como en tantas esas otras noches, vienen a comer a la casa de ustedes. Una comida que han preparado, que han comprado los facilitadores de ustedes. Pero así como ustedes ven eso, haciéndolo de nosotros sus facilitadores, así lo tienen que hacer ustedes con los estudiantes de ustedes. Y esta noche en la casa hay que servir comida, hay que poner platos, poner cubiertos, poner servilletas, barrer, recoger los platos sucios, fregarlos y dejar la casa como se recibió. Eso se llama servicio. Pero no es que los estudiantes van a venir a hacerlo ellos y el facilitador echándose aire en la panza. Él tiene que estar allí también sirviendo, recogiendo platos. Si ustedes no ven a su facilitador sirviéndoles el plato, hago la alegoría del Maestro Jesús, lavándole los pies, váyanse y dejen ese facilitador. Ese facilitador no sirve para nada, no presta servicio. Lo que anda buscando es que los atienda y tengan cuidado con la tarjeta de crédito.
No saben la cantidad de estafas en los últimos meses que hemos descubierto de facilitadores que estafan a sus estudiantes y que no les sirven un plato de comida a nadie, que no visitan una cárcel, que no visitan un hospital, que no tienen caridad, que no van a visitar los enfermos de sus estudiantes, porque los estudiantes tienen papá, mamá, primos, esposas, no sé cuántos, que se enferman y uno los va a visitar, si se puede, si los tiempos dan, pero generalmente se hace lo posible por hacerlo. Uno agarra dinero del de uno para comprarse un pasaje a la India, para ir a darles instrucción de cómo vivió el Gautama, cómo vivió Krishna. Y dentro de los estudiantes que vienen, que son facilitadores, han estafado a sus estudiantes para que les paguen el pasaje, y el que está dando la clase se ha tenido que pagar el pasaje. Eso lo hemos visto. Eso no va a suceder mientras se sepa que se vayan, y que se vayan feo, que se sepa lo que están haciendo y cómo están estafando. No los quiero, a menos que vengan como María Magdalena pidiendo redención, y van a tener que venir como estudiantes, no como facilitadores, porque no podemos ponerle un policía a que los cuide, a ver si están estafando a los estudiantes, a ver, porque hay algo peor que la estafa: no lavarle los pies a los estudiantes, no servirles a los estudiantes, sino creerse engreídos con la nariz respingada hacia arriba, creyéndose grandes pachá, califas, no sé, reyes, no sé cómo calificarlos, y tener a los discípulos a sus pies arrodillados. Eso en esta línea discipular no existe. ¿Por qué? Ya les expliqué. Me siento responsable de todo esto desde que Connie Méndez desencarnó en 1979 a esta parte. Son 40 años. Y si por mí corresponde, no lo voy a permitir. No lo permití en el pasado. Hubo una vez donde 4 estudiantes míos hicieron eso a la vez, de estafar, engañar, que los atendieran, que les dieran pasaje y todo eso. Y esos 4 estudiantes se llevaron a todo el estudiantado mundial. Y la señora Rugeles me tuvo que acoger a mí en su salón de fiesta de su edificio para poder dar clase, porque me quedé nada más que con 7 estudiantes. Bien, eso fue en enero. El 1 de mayo, o sea, después de 4 meses, no cabía la gente, no en ese local, sino un local para 5.000 personas. Y los que hicieron todas esas barbaridades, hasta el presente, se desaparecieron. A ninguno les ha ido bien. Esto no es amenaza. Les digo la historia, lo que sucede. Porque aquí, el que no sea el servidor de su discípulo, no es bienvenido. Si no les gusta, ahí está la puerta. El miércoles seré muy feliz si vengo a dar la clase y no encuentro a ninguno, porque no les gustó lo que dije. O a lo mejor me pasa como en Caracas, viene el doble y no tenemos dónde meterlo, de todas maneras que caben 2 filas más de silla. Señores, me perdonan que la clase no haya sido bonita, pero esto se los tenía que decir. Gracias.